Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí estoy bien o también ando mal. Hoy es viernes, ¿verdad? ¿Cómo está? Ya su inicio de fin de semana, ¿ya tienen planes? Díganme qué van a hacer. Me estoy esperando a ver si se conecta alguien. Y ya hablé. No, no es cierto, pero díganme, ¿no? ¿Hoy es viernes o...? Ah, sí, ¿verdad? Dijimos que hoy era viernes 13. ¿Quién vio ya las películas del viernes 13? Porque antes, cuando yo estaba más chiquita, todo el mundo llegaba el viernes 13 y empezaban todas las películas en la televisión. Como yo no miro televisión ahorita, al menos que sea una serie, pero yo me acuerdo que hace muchos, muchos años atrás ya llovió, ya nada más se acercaba el viernes 13 y empezaban todas esas películas que de Jason y que de terror y que no sé qué. Yo no sé si todavía hasta la fecha sigan igual, pero bueno, aquellas que son supersticiosas, déjenme decirles que no pasa nada que Dios no quiere que pase. Si Dios quiere que se nos caiga un cabello, pues se nos va a caer. Si Dios lo retiene, pues lo va a retener. Así que hay que vivir y hay que aprovechar el tiempo porque pasa volando. Que hoy estuve pensando de qué hablar, porque recuerden que estamos sanando cuerpo, mente y espíritu. Los temas que se están tocando aquí no es juzgar a nadie, pero sí lo que tratamos es de sanar, de cambiar nuestro entorno, cerrar heridas, poder romper círculos de vicios, de pobreza, de enfermedad, falta de conocimiento. Algo muy importante, chicas, cambiar, amarnos nosotros mismas, amarnos, saber el valor que tenemos ante los ojos de Dios, porque Dios nos crió como piedras preciosas, y el pulirnos, el cerrar ciclos para hacer la voluntad de Dios, para que este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, Dios pueda utilizarlo para su propósito y no que nosotros estemos cometiendo error tras error y Dios no pueda usarnos para lo que Él nos crió. Entonces de eso se trata, chicas, pero aquí nadie está juzgando a nadie, aquí no es para juzgar ni señalar a nadie, claro que no. Pero lo que estuve pensando es que de lunes a viernes estoy haciendo los en vivos de 9:30 de la noche en adelante. Pero lo que estaba pensando hacer de hoy en adelante, empezando esta semana, que los viernes voy a tratar de dar un resumen de lo que hablé el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. ¿Para qué? Porque si doy el tema solamente una vez a la semana, como apenas estoy empezando a estar aquí con ustedes, pues entonces se va a perder mucho y a lo mejor en un futuro puedo volver a repetir el tema. Y entonces lo que quiero hacer los viernes, que es el último día que hago en vivos hasta el próximo lunes, entonces dar un poquito de resumen lo que hice los 4 días anteriores. El por qué, como por ejemplo esta semana los temas que estuve dando fue de cerrar puertas, que para transformar nuestra vida, dar un repaso de cuáles fueron esas puertas que nos pusimos a trabajar para que cambie nuestro entorno, para que cambie nuestra manera de vivir, para tener más bendiciones, para ser personas más temerosas de Dios y que nos ayuden a tener una formación más fuerte y ser sabias. Esas 5 mujeres sabias, digo 5 porque en la Biblia dice que había 10 mujeres y que solamente fueron 5 sabias y 5 necias. Bueno, pues yo creo que tú y yo podemos caber en esas 5 mujeres sabias. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito del resumen de lo que hablé a la semana, y pues vamos a ver. Por ejemplo, uno de los temas que di esta semana fue de cerrar puertas. Esas puertas me refiero al rencor, a la falta de perdón, al odio, a la envidia, a las intrigas, a las heridas no sanadas y también al resentimiento. Esas puertas no pueden estar abiertas en nuestro corazón, chicas. ¿Por qué? Porque si en verdad queremos que Dios haga milagros en nuestra vida, que Dios transforme nuestro corazón,
Tenemos que tener un corazón sano donde Él pueda permanecer. Mucha gente piensa que Dios puede permanecer en corazones lastimados, dañados, que no pueden perdonar. No, y no lo dice Leti Lugo, chicas, lo dice Dios en su palabra. Dios no va a pertenecer a un corazón donde haya personas con un corazón malo, perverso. Dios no va a estar ahí. Tampoco Dios va a estar dentro de un corazón que no sea abierto y le dé esa entrada y esa persona transforme su vida. Dios está con todos, con cada una de ustedes, está conmigo, pero siempre lo tenemos aquí a la derecha esperando, porque Él nos está tocando la puerta, que nosotros le demos la entrada. Saben que tenemos un Dios que es maravilloso, perfecto, omnisciente, que es todo para nosotros, pero es tan respetuoso que Él no va a entrar y no va a hacer nada en nuestras vidas hasta que nosotros no se lo pidamos. Así que eso es muy, muy importante. Hola, buenas noches, Rodolfo. Así, chicas, que es muy importante trabajar en nuestro corazón y dejar que Dios obre al 100% en nuestra vida. Recuerden que una de las cosas bien importantes que les he dado en todos estos temas, en este poquito tiempo que tengo aquí creciendo, es la salvación es personal. El sanar cuerpo, mente y espíritu es personal. Queremos romper maldiciones tradicionales, maldiciones generacionales, es personal. Pero cuando tú escuchas algo así como lo que yo te acabo de decir, quiero que sepas que Dios ya te escogió. Que si tú tuviste la oportunidad de escoger esto, de escuchar esto que te estoy diciendo, quiere decir que Dios tiene un propósito en tu vida. Así me pasó a mí hace muchos años atrás, cuando yo escuchaba de las iglesias cristianas, de las iglesias judías, de las iglesias evangélicas, de las iglesias pentecostales, hasta que Dios me movió. ¿Por qué te separaste de la iglesia, Rodolfo? Y ahorita te voy a decir yo por qué. Créeme que yo fui a muchas iglesias y Dios me abrió los ojos y Dios fue trabajando en mí, en mi corazón, para que mi conciencia despertara. ¿Saben ustedes que el despertar de conciencia es algo bien diferente al despertar de conciencia espiritual? Son dos cosas diferentes. Ese tema se los voy a dar el lunes, así que estén atentos porque mucha gente confunde el despertar de conciencia con el despertar espiritual. Son dos cosas bien diferentes. Créeme que son dos cosas muy diferentes y la gente todavía no lo capta o no lo quiere entender, pero repito, no es que juzguemos, es algo normal porque el proceso para todos es diferente. A lo mejor si tú abres tu conciencia de repente y empiezas en verdad a ver lo que hay alrededor de ti, no lo puedas procesar y puede ser para bien, pero también puede ser para mal, porque te llevas una gran sorpresa cuando empiezas a ver las cosas tal y como son, todos esos misterios que tú no te imaginas que hay a nuestro alrededor. Mucha gente a veces no entiende que vivimos en un mundo espiritual. Y cuando la gente empieza o empezamos a hablar de espíritus, empezamos a hablar de demonios y de todo eso, la gente se asusta. ¿Por qué? Porque no están preparados. Hay mucha gente que no quiere despertar o no quiere razonar. ¿Por qué? Porque están cómodos en esa zona de confort y de ahí no quieren salir. Amén, Rodolfo. Créeme que yo estoy exactamente igual y eso lo voy a decir ahorita y lo voy a comentar. Yo también estuve yo para empezar de niña estuve en la iglesia católica por mi papi, porque mi papi era devoto de la Virgen de San Juan y mientras que mi papá vivió, pues yo estuve yendo a la iglesia católica, que no era católica porque pues nada más iba los domingos porque mi papá nos llevaba cada vez que él podía. Y crecí un poquito conociendo lo que es la iglesia católica. Después, yo solita, sin que nadie me llevara,
empecé a visitar iglesias judías, cristianas, evangélicas, pentecostales, bautistas, pero Dios no me permitió que me quedara ahí. Dios literal, y no lo estoy exagerando, Dios me abrió los ojos. Dios me ha querido mucho, ha trabajado en mí y me enseñó que Dios no está, como dice en su palabra, Dios no pertenece en cuatro paredes, y cuando Dios tiene un propósito para ti, Dios te da un conocimiento o un discernimiento, y Dios te saca de la manipulación y transforma tu vida para cuando tú sanes, tú puedas ayudar a alguien más, pero sin juzgarlo. Yo tengo mucha gente, muchos clientes que son de diferentes iglesias, religiones, y yo no juzgo, pero me gusta escuchar y me gusta que me escuchen. Y mucha gente me dice que a pesar de que yo no pertenezco a una iglesia, hablo mucho de Dios, pero no obligo a que la gente crea en Dios, sino yo les muestro un Dios de amor, un Dios piadoso, un Dios misericordioso, un Dios que hace milagros, porque yo creo en Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y eso me ha ayudado mucho, aunque mucha gente cristiana o mucha gente, más bien dicho, la mayoría cristianos me han enviado al infierno, me dicen hereje, me dicen muchas cosas. A mí me da risa porque Dios obra en la vida de cada quien dependiendo su propósito, y no tienes que pertenecer a una iglesia para ser salvo o para convertirte en un hijo de Dios y cumplir el propósito que Dios tiene en ti. Una, porque la iglesia es independiente y somos cada uno de nosotros, tanto como tú, Rodolfo, como Gaby, como cada uno de ustedes es la iglesia, y Dios va a venir por ustedes, pero nosotros tenemos que ganarnos esa entrada a ese, ¿cómo les puedo decir? A ese evento cuando Dios venga a juzgarnos a vivos y a muertos. Otra cosa que también entendí, que es maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces yo aprendí mucho a meterme con Dios, a tener una comunicación con Él, y eso me ha ayudado a crecer como ser humano. Me da paz, me da felicidad, me da cosas que ustedes no se pueden imaginar cuando uno empieza a creer solamente en Dios. Pero una cosa es creer y otra cosa es tratar de obedecer su palabra. Dice Dios en Mateo 6 o Mateo 10, no lo recuerdo, alguien déjeme saber ahí si se lo sabe, que Jesús estaba orando y los discípulos le decían: Señor, Señor, afuera está tu madre y tus hermanos. ¿Qué fue la contestación de Jesucristo? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que obedezcan mi palabra. Entonces Dios dice que aquellos que hagamos su voluntad, que dejemos el odio, que dejemos el rencor, que aprendamos a perdonar, que no lastimemos a nadie, que no levantemos calumnia por nadie, que no busquemos venganza nosotros mismos, que seamos unas personas que amemos al enemigo, no que tengamos comunión, sino que amemos al enemigo, pero aprender también a poner límites, a separarnos de personas que no que no sumen en nuestra vida, no importa si es madre o padre, si son tíos, si son hermanos, si son los propios hijos. Uno tiene que aprender. ¿Por qué? Porque todo lo que uno haga conforme a la voluntad de Dios, lo que está escrito en su palabra, eso nos va a dar discernimiento y Dios va a trabajar en nuestros corazones, y por ende las personas que nos rodean van a poder cambiar. Algunas se van a alejar, pero otras, como tu entorno está cambiando, tus hijos, que yo es lo único que tengo, mis hijos, ellos empiezan a cambiar, pero es un proceso, porque uno no puede cambiar a nadie, yo no puedo cambiar a ninguno de ustedes, más cuando ustedes toman esa decisión, Dios empieza a obrar en ustedes. Para eso no tienes que estar en una iglesia, tú tienes que tener una intimidad al 100% con Dios en tu casa, cerrada la puerta. Tú puedes hablar con Dios y Dios empieza a obrar contigo. Pero no nada más es de hablar, es de accionar. Si uno, por ejemplo, yo era una mujer que me hacía siempre la sufrida, la víctima, ¿por qué fui abusada? ¿Por qué fui maltratada? ¿Por qué padecí muchas cosas? Entonces yo nada más lloraba y era una fiera y era bien amargosa, era
no podía perdonar a la gente que me lastimaba. Entonces, cuando yo decidí cambiar, yo aprendí a perdonar. Es más, hoy en día alguien me traiciona, me puñala en la espalda, yo las perdono. He puesto límites, inclusive hasta con mis propios hijos, con toda mi familia. Yo decidí avanzar. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando uno perdona, no justifica la maldad, pero sí tienes que poner distancia. ¿Por qué? Por tu misma paz emocional, espiritual y tu crecimiento a Dios. Muchas de las veces, a veces no entendemos que Dios quiere en ciertas ocasiones que nos separemos de nuestra propia familia para poder crecer. Ya había dado anteriormente, y se los voy a volver, yo creo, a dar esta semana, la historia de Abraham, que hasta el día de hoy Abraham viene siendo nuestro padre de la fe. Pero fíjense lo que tuvo que hacer Abraham. Cuando ustedes aprenden a leer la historia de Abraham, pueden entender muchas cosas. Dios tuvo que separar a Abraham de su tierra y de su parentela. ¿Por qué? Porque si no, Abraham no hubiera obedecido a Dios, Abraham no hubiera cumplido su propósito y el día de hoy no fuera nuestro padre de la fe. Así que Abraham tuvo que dejar a su tierra y su parentela. ¿Por qué? Porque recuerden que la familia de Abraham, la mayoría eran idólatras. Entonces eso estaba deteniendo el crecimiento de Abraham. Chicas, voy a tratar de leer sus comentarios para poderles responder. Porque hoy, como no tengo un tema específico hoy, sino un pequeño resumen de lo que hablé la semana, es para interactuar un poquito con ustedes y si tienen dudas, poderlos ayudar. Así que si se me pasa un comentario, créanme que voy a estar tratando de verlos y poderles responder, porque eso es lo que quiero. Los viernes interactuar un poquito y no estar hable y hable como siempre y me la paso hablando hora y media. Así que, Rodolfo, así que no te juzgo el que no vayas a una iglesia, créemelo. Pero dice Dios algo bien claro, chicas y chicos, que dice Dios clarito en su palabra, que sus hijos por sus frutos los conocerás. Porque hay mucha gente que a veces, repito, no es juzgar, es un comentario. Hay mucha gente que a veces tiene 20 años en una iglesia, 30 años en una iglesia, y créanme que no porque están dentro de una iglesia por 20 años o 30 años, tienen a Jesús en el corazón. No, chicas, yo conozco mucha gente que no juzgo, repito, porque dice Dios con la vara que midas serás medido. Entonces, no, yo no me voy a condenar. Pero he visto mucha gente que está dentro de la iglesia, inclusive nacen dentro de una iglesia y son unas gentes con un corazón muy perverso, muy perverso. Entonces, no, no. Pues no vamos tan lejos, chicos. Ahorita, ¿qué está pasando con el pastor en Bolivia? El pastor peruano que toda la iglesia eran miembros de la misma familia. Todos estaban conscientes de que el pastor abusaba a niñas menores y nadie abría la boca. Y es una de las iglesias más grandes. Entonces, o sea, y no estoy juzgando, pero así como en esa iglesia, ¿cuántas no hay ahorita a nuestro alrededor? Muchas, chicas, muchos. Entonces, no es malo ir a una iglesia, no, para nada. Yo nunca voy a decir eso. Repito, estuve en una iglesia cristiana por 7 años, pero Dios me retiró porque Dios tenía otros planes para mí y fue cuando Dios realmente sanó mi corazón. Buena pregunta, Martín. Déjame te lo digo ahorita porque no la tengo aquí. Cuando tengo una duda, aquí no saben a quién le pido ayuda. A ChatGPT. Y déjenme le pregunto a ChatGPT a ver qué me dice. Y le acabo de dar ese tema, pero como estoy haciendo otras cosas. ChatGPT, ¿en qué parte de la Biblia dice, con la vara que midas serás medido? Como acabo de dar muchos temas, no se me graba todo. Mateo 7:2, Martín.
Mateo capítulo 7, versículo 2. Dice, en la versión que me la dio ChatGPT, dice, porque con el juicio que aunque tú juzgues, serás juzgado, y con la medida que tú mides, serás medido. Pero puedes leerlo en otras versiones. Créanme, chicas, que una de las cosas que yo le doy gracias a Dios, que sí me sirvió mucho cuando yo estuve en la iglesia cristiana, la primerita iglesia cristiana en la que yo estuve fue una iglesia bautista. Cada iglesia cristiana, dependiendo de la dominación donde tú vayas, siempre aprendes algo de cada una. Por ejemplo, la bautista, el pastor que yo conocí, que él me introdujo a la Biblia y me enseñó a leerla, fue un pastor de la iglesia bautista que es conservadora, vaya. El pastor William, un americano 100% misionero, que él se encuentra en el estado de Arkansas. Ese pastor fue una preciosura conmigo. Él siempre me dijo, mija, usted ponga mucha atención. Cuando usted le predican la palabra, siempre váyase 5 a lo que es el contexto y fuera del contexto. Después pregúntele a Dios qué parte es la que usted va a retener en su corazón. Lo demás, deséchelo. Y crean, chicos, que eso fue una bendición para mí, porque Él me enseñó eso. Y cuando yo fui a varias iglesias, que me congregué en diferentes iglesias, aprendí de ahí, y yo creo que eso me hizo despertar, y por eso literal me sacaban de las iglesias. A ver, déjame entro a la Biblia y ahorita te lo muestro. ¿En qué versión la leíste, Martín? Déjame entro a mi Biblia, porque no tengo la de papel aquí, pero la tengo aquí en el app. Una de las cosas, chicos, que les recomiendo mucho, que fue lo que el pastor William me enseñó, que te dije que era Mateo 7:2, ¿verdad? Una de las cosas que el pastor me enseñó a hacer es dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usan para juzgar a otros es el mismo criterio con lo que se les juzgará a ustedes. Te la estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Ahora, en la Reina Valera, en la Reina Valera dice, porque el juicio con que tú juzgas, serás juzgado, y con la medida que tú midas, o serás medido. En la Reina Valera 1960. La que yo te di ahorita, dice, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado, y con la medida con la que tú midas, serás medido. Ahorita te busco qué versión es la que yo te di, Martín, que en sí viene siendo lo mismo. Otra de las cosas, el lenguaje actual. Son los duros para juzgar otras personas, Dios será igualmente. Ok, mira, en la versión, nueva versión actual, dice, si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente de duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Creo que con eso lo entiendes, Martín, pero yo te leo muchas, tengo una app donde puedo ver más de 10 traducciones, aparte del hebreo y el griego. No sé si lo puedes saber ahí, pero les recomiendo mucho esta Biblia, porque ahí vas a poder encontrar las versiones y en lenguaje actual. Entonces, a veces lo que cambia en cada traducción, pero viene siendo exactamente la misma. No sé si te la di en la Jerusalén, Martín, pero te la voy a buscar y te la voy a dejar en los comentarios. Una de las cosas que me enseñó el pastor William, que era un misionero en Venezuela, tanto que me ayudó mucho, porque a pesar de que es un americano, yo no sé si todavía viva hasta el día de hoy, hablaba muy bien español, porque él fue misionero en Venezuela por muchos años. Entonces, la vez que yo me lo encontré, no me lo encontré, me lo presentó una persona que yo conocí hace años, y por ende ese pastor a mí me enseñó mucho, y créeme que yo he aprendido mucho. Ahora,
No me congrego en una iglesia directamente, pero sí estudio mucho la Biblia. Trato de dar los versículos bíblicos en mis estudios, pero yo siempre especifico, es solamente una paráfrasis. Yo no te doy el versículo como tal, porque entonces serían mis lives muy largos y pues no tendría mucho tiempo, por si no me la pasaría leyendo la Biblia. Entonces solamente doy un versículo y por eso les digo, vayan y estudien y analícenlo. Por lo que yo les digo, eso simplemente es adaptado a mis palabras, a un resumen, pero ustedes tienen que buscar exactamente lo que es. ¿Para qué? Porque ese es el trabajo para poder aprender y para poder crecer. Y cuando Dios tiene algo para ti, Dios te toca el corazón y créemelo que sí lo toca y te va despertando esa conciencia y de ahí tú puedes avanzar a la conciencia espiritual. Dios no nos muestra a todos lo mismo porque Dios también dice que al mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces mucha gente no aguanta los cambios, mucha gente no aguanta. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete a escudriñar la palabra, las pruebas que a uno le vienen son muy difíciles y por eso mucha gente huye, no las soporta. Yo no me meto en contradicciones de iglesias porque yo he entendido que Dios no formó una iglesia, ninguna, ni siquiera la católica, ninguna. Todas las iglesias son hechas por el hombre. Métanse en ChatGPT y pregúntenles, Dios no formó ninguna iglesia en específico. Todas, es más, en sí, todas las iglesias protestantes, testigos de Jehová, mormones, todas salieron de la rama del catolicismo. En sí, la primerita fue la católica. De ahí, en el año 1000 y algo, no tengo ese estudio ahorita, porque ese no es mi tema en esta cuenta. Yo aquí no hablo de religiones, no es mi dar a conocer nada de lo que es la palabra, porque entraríamos en mucha controversia. Yo lo que enseño es aprender a amar a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a ser unas mejores seres personas, a romper maldiciones generacionales, sanar cuerpo, mente y espíritu, pero no entrar en controversia de iglesias o religiones o nada de eso. ¿Por qué? Porque no es mi trabajo. Eso Dios no me puso a hacerlo. Yo lo he dicho antes, soy sobreviviente del abuso narcisista, soy una mujer que pasó por abuso, maltrato físico y mental, y Dios ha sanado mi corazón y me hace ver la vida de otra forma, y lo único que yo quiero es que la gente plantar una semillita y que Dios haga germinar esa semilla a su debido tiempo. Pero yo no quiero tampoco cambiar a nadie porque ese no es mi trabajo tampoco, es de ustedes mismos y de Dios. Cuando ustedes se lo piden a Dios, Dios los cambia a ustedes. Sí, Chema, así es, exactamente. Todo está escrito por los hombres, chicas y chicos. Por eso Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Si nosotros nos ponemos a decir, no, es que yo tengo la razón, y yo les digo, yo tengo la razón, no, yo no me meto en ese asunto porque dice Dios, cuidadito, con hacer caer a alguno de mis hijos. Y otra cosa que Dios dice, maldito es el que cambia hasta un puntito, una tilde de su palabra. Entonces yo, como no soy una teóloga, no soy una estudiada en nada de la Biblia, no me meto ahí. Una de las cosas que sí les confieso de todo corazón, con toda mi alma, y soy honesta al 100%, una de las formas que a mí Dios me sanó y cómo Dios terminó de sanar mi corazón, cómo Dios está cerrando heridas en mi vida, cómo estoy transformando mi vida, yo me metí a estudiar el judaísmo. Yo te estudio el judaísmo, lo que es la Torá, lo que es pero no soy judía y tampoco me congrego en una iglesia judía. Simplemente lo estudio, me encanta estudiar los salmos porque los salmos tienen mucha sanidad, tienen mucha sabiduría. Y con los salmos tú puedes sanarte completamente, pero también tienes que estudiarlos y saber para qué es cada salmo, cuál es su tiempo y todo eso. Pero pues igual, repito, yo no doy clases de religiones en mi cuenta, no se trata de eso.
Ay, gracias, Chema, por lo menos ya somos dos. Créeme que a veces es muy duro encontrar personas que piensen de la misma forma que nosotros, pero yo sé que los procesos de Dios para cada persona son diferentes y dice Dios, el proceso para cada uno es diferente y aparte todos somos creación de Dios, pero son muy poquitos los escogidos, son muy pocos aquellos que van a despertar su conciencia, porque el precio que uno paga cuando uno cambia su mentalidad es muy doloroso todo ese proceso. ¿Por qué? Porque tú eres a imagen y semejanza de Dios, pero cuando tú vas torciendo tu vida y tú le pides a Dios que la cambie, esa transformación, ese despertar, haz de cuenta que Dios te deshace y te vuelve a formar. Pero en esa desecha, si tú hiciste cosas malas, vas a sufrir las consecuencias. Si tú pecaste, vamos a sufrir las consecuencias de esos actos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios tan maravilloso que Dios transforma nuestros corazones, pero si nosotros engañamos, vamos a pagar ese engaño. Si nosotros robamos, vamos a pagar por ese robo. Si nosotros hayamos lo que hayamos hecho, Dios nos perdona. Eso sí, Dios no hay cosa que no perdone, pero las consecuencias de tus malas decisiones las vamos a pagar. Si a mí me tocó ir a la cárcel, tengo que ir a la cárcel, no porque Dios sea malo y no me haya perdonado. No, Dios sí me perdonó, pero tengo que pagar las consecuencias de mis actos. Entonces, hay por eso que mucha gente no quiere despertar. ¿Por qué? Porque como han hecho tanto daño, no quieren sufrir, no quieren perdonar, no quieren cambiar su vida. Entonces, por eso Dios dice, si eso, no sé si ahí está Martín, que todavía, o quién era, se me olvidó, que dice, Dios, que muchos serán los llamados, pero muy poquitos los escogidos. Y muchos dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre saqué demonios y yo hacía esto, ¿qué vas a decir Dios? No, 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 no. Y no, váyanse de aquí, hipócritas, y que yo no los conozco. Por eso hay que poner atención en la Biblia y sanar. A ver, déjenme ver qué me dicen aquí. Es que es muy bonito, créanme que sí, una de las cosas que a pesar de que yo no me congrego en la iglesia y sí extraño es las alabanzas. A mí me gusta mucho cantarle a Dios, a mí me gusta mucho alabar a Dios, pero tristemente a veces uno no se puede congregar. Otro tema, chicas, una cosa bien importante que también he dado ese tema, se los he dado con versículos bíblicos, punto con punto para que ustedes vayan y lo estudien. Cuando ustedes deciden esa transformación porque quieren que Dios sea su protección en el día malo, tienen que poner mucha atención cuando empiezan a sanar. Si ustedes ya pertenecen a una iglesia, qué bueno, no se alejen. El proceso de Dios para todos es diferente. Simplemente pídele discernimiento a Dios y Dios te lo da. Y muy importante que ya se los he dicho, y esto yo lo pasé y lo aprendí y por eso se los doy a conocer, mas no tienes que hacerme caso a mí. Pregúntale a Dios y deja ver qué Dios te pone en tu corazón. Cuidado, chicas, cuidado, chicos, cuando impongan manos. Dice Dios, no imponer manos a la ligereza. Nadie te permitas que te ponga una mano encima. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe los demonios o los espíritus que esa persona traiga. Todo se traspasa. Al momento que alguien viene y te toca la cabeza, viene y te toca el hombro y te dice, hermanita, oro por ti, hermanito, oro por ti. Así sea el mismo pastor. Nunca dejes que te ponga una mano encima. ¿Por qué? Porque si esa persona no está bien ante los ojos de Dios, está cometiendo un delito y tú no lo sabes, lo malo que traiga esa persona te lo va a transmitir a ti o viceversa. Si tú estás haciendo algo indebido y vas que oren por ti, tú puedes transmitir esos espíritus. Y eso estúdienlo, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si tú quieres sanar y de repente vas, porque tenemos esa maña de ir a que, ay, es el pastor, es el apóstol, es que quién sabe quién, y vas, es más, ni el cura.
¿Por qué? Porque tú no sabes la vida de ellos. Nadie sabe la vida de nadie porque no viven en la misma casa. Entonces tengan mucho cuidado. En sí ni los judíos hacen eso. Los judíos nunca te van a ir a poner una mano para orar por ti. Los judíos tienen esa costumbre de usar Biblias muy pequeñitas como el teléfono, y cuando tú les pides oración, ellos van y te ponen la Biblia y oran por ti. Ellos tampoco te imponen manos. ¿Por qué? Porque evitas de que te traspasen malos espíritus, y dice Dios que no abras puertas en la tierra que serán abiertas en el cielo. Así que tú cierra puertas en la tierra y serán cerradas en el cielo. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiere entender que nos movemos en un mundo espiritual, vivimos en un mundo espiritual. Entonces alrededor de nosotros hay espíritus buenos, pero también hay espíritus malos. Y si nosotros damos cavidad a esos espíritus, a que entren y nos posean, que mucha gente no entiende esto, pero también es bíblico, chicas, y es muy importante que nosotros tengamos conciencia cuando queremos sanar cuerpo, mente y espíritu. Si nosotros abrimos puertas, esos espíritus te poseen. Esos espíritus, cuando tú cometes, por ejemplo, adulterio, ya sea hombre o mujer, al momento que ustedes tengan relación, bueno, espero que aquí no haya niños, no especifiqué que no pusiera niños aquí, pero cuando uno tiene relación con alguien, chicas, al momento que uno tiene esa relación mutua, los espíritus de uno corren hacia los otros. Entonces, todo eso, chicos, tiene estudio. Todo eso, lo que yo les digo, ustedes lo pueden verificar. Los que usan ChatGPT, métanse y pregúntenle a ChatGPT que les dé una información portal y él se las da. Díganle que se apoye la Biblia y él les da versículos y les da todo al 100%, y ya de ahí tú te encargas. Yo tengo mi Biblia de estudio, pero creo que ahorita la dejé en el escritorio. Tú te encargas de buscar en la Biblia. Siempre es importante también que trates de leer un poquito la Biblia del griego al español o del hebreo al español. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las Biblias han sido manipuladas. Por eso tienes que tener cuidado. Si no te has dado cuenta, ahorita la Biblia Reina Valera la han modificado y le han quitado versículos. Tienes que estar atento a buscar, por eso es importante buscar en diferentes versiones. ¿Para qué? Para que no te ciegues. ¿Por qué? Porque el hombre ahorita está manipulando tanto la palabra para manipularte al 100% y hagas la voluntad y te vuelvas un fanático religioso. Entonces, uno tiene que buscar. Por eso Dios dice que es importante que nosotros escudriñemos la palabra. Cuando nosotros escudriñemos la palabra, aunque no la entendamos, cuando Dios te quiere revelar algo, te lo va a revelar a ti. Y no lo que te revele a ti me lo va a revelar a mí. Recuerda que Dios tiene un propósito para cada persona y es diferente. Mi proceso fue diferente. No quiere decir que todas las mujeres que hablamos para dar un buen consejo tuvieron que ser precisamente hijas de narcisista y abusadas física y mentalmente, ¿verdad que no? Otras pudieron haber pasado por alguna traición, otras tuvieron que haber pasado por un divorcio, otras tuvieron que haber sido abandonadas por los padres, otras traen cargando ya maldiciones generacionales. O sea, el proceso de todos es diferente. Dios no utiliza a todas las personas con el mismo propósito, nada que ver. Todos tenemos un diferente proceso, cual Dios permitió que nosotros pasáramos, pero no para que nos volviéramos amargados, frustrados, con un corazón negro, sino para que aprendiéramos a crecer, para que sacáramos la mejor versión de nosotros, y con eso Dios nos da autoridad para que nosotros podamos romper todas esas maldiciones generacionales, para que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y toda nuestra generación ya no viva cargando todo de lo que han vivido nuestros antepasados. Vicios, divorcios, enfermedades, pleitos, traiciones y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Dios nos da esa oportunidad de despertar, es cuando nosotros tenemos
ese derecho de pelear por nuestra generación. Por eso yo aquí lo único que hago es tratar de que la gente sane cuerpo, mente y espíritu y que busque a Dios, no que me crea a mí, porque yo me puedo equivocar. Yo te puedo decir cómo Dios a mí me ha salvado de lo más peor que tú te imaginas. Una mujer traumada completamente, una mujer deshecha, una mujer que fue rechazada, que siempre convivió con personas narcisistas y de muy mal corazón, y a pesar de eso intentó quitarse la vida muchas veces, y aquí está de pie con un corazón decidido a no dañar a nadie, con un corazón decidido y lleno de empatía, lleno de amor, y no juzgo a nadie tampoco, porque Leti no es perfecta, es una mujer llena de imperfecciones, pero amada por un Dios perfecto. Gracias, chicos, por sus corazoncitos. Gracias. Así que yo, todo lo que yo les comparto, chicas, aquí lo hago con mucho amor. Repito, no para juzgar a nadie, sino para que puedan cambiar y que podamos abrir nuestros ojos y podamos lograr ese propósito que Dios trajo en nuestra vida, y que de todo lo malo que hemos vivido saquemos lo mejor. Mira, una de las cosas que yo he aprendido, que cada vez que yo paso por una prueba, por una traición, por una humillación, por algo, siempre le pregunto a Dios, ¿qué me estás enseñando con esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que cómo tengo que crecer? ¿O qué estoy haciendo mal? ¿Qué voy a cambiar? Pero ya no crucifico a la persona, ya no la juzgo. Obvio, como ser humano en la carne, pues te duele cuando alguien te traiciona, cuando alguien te humilla, cuando alguien te maltrata, pero trato de no enojarme, sino de sacar la mejor versión de mí. ¿Por qué? Porque Leti Lugo a lo mejor mañana, pasado, en un mes, un año, se muere, pero quedan sus hijos. Y como mi familia fue muy disfuncional, yo ya no quiero que mis hijos vivan lo mismo que yo viví. Yo quiero que toda esa maldad generacional, consecuencias generacionales, se queden de mí para atrás. Ya no quiero que avancen. Por lo menos le digo a Dios, si no tengo dinero para dejarle a mis hijos, por lo menos dejarles ese crecimiento espiritual, esa madurez, esa confianza en Dios, y de que ellos abran un poquito sus ojos. Y si yo, tratando de ayudar a alguno de ustedes, sembrando una pequeña semillita en su corazón, y si es la voluntad de Dios y la hace germinar, y tú puedes cambiar tu vida, tú dejas de ser humillada, tú dejas de ser maltratada, sacas ese dolor, esa amargura que traes en tu corazón, aprendes a poner límites, tanto ya sea a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, y transformas tu vida. Créeme lo que yo siento, que esa es una piedrita que Dios dice que tiene para cada uno de nosotros en nuestra coronita, y yo siento que eso va a contribuir a que Dios tenga misericordia de mis hijos. Tengo hijos, ya todos son mayores, entonces yo no puedo estar los 24 horas del día con ellos, ni los 365 días del año con ellos, ni con mis nietos. Entonces mi único consuelo, mi única esperanza es que Dios, Él sí puede, porque es un Dios que no duerme, que siempre está al pendiente de sus hijos. Entonces, donde esté cada uno de mis hijos, con tanta maldad y perversidad que hay ahorita, siento que Dios, si ve que yo estoy obrando bien, Dios va a decir, mi hija está trabajando, está haciendo las cosas bien, déjame yo cuido a sus hijos donde quiera que ellos estén, y nada malo les puede pasar, al menos que Él lo permita por cierta circunstancia. A lo mejor alguno de mis hijos necesita crecer, necesita experimentar cierto dolor para su madurez. Pues yo no soy quien para reprocharle a Dios, no soy quien para decirle, no, Señor, no lo hagas así, mejor así. Pues no, porque no me va a obedecer tampoco, pero sé que si uno de mis hijos sufre cierta situación o se cae de cierta manera, es porque Dios está trabajando con él, pero lo está haciendo con cuidado. Dios permitió que yo fuera abusada, Dios permitió que yo pasara por cosas horribles, el ver sido traicionada, golpeada como si fuera un costal de boxeo, pero Dios siempre me cuidó, y Dios permitió que yo pasara por ahí, y
yo transformara mi corazón. Yo tomé la decisión de ser un mejor ser humano, que de todo ese daño que yo viví, lo transformé en amor, lo transformé en perdón y lo he transformado para cosas buenas. Yo le he dicho siempre a Dios, de aquí dentro de mi corazón, yo no quiero ser una mala persona, no quiero ser egoísta, no quiero ser chismosa, no soy perfecta porque no soy María Teresa de Calcuta, no, pero por lo menos trato de hacer lo correcto. Tengo mi carácter, obvio, de tanta maldad que viví, tengo carácter, a veces soy impulsiva, a veces me sacan en mis 5 minutos y te puedo decir una mala palabra, también no soy perfecta, pero soy temerosa de Dios, trato de no lastimar a nadie porque sé que si lastimo a alguien, tarde que temprano, y yo soy de las que más temprano que tarde, Dios me dice, a ver, mija, espérate, aquí mira, hiciste esto, tomaste esta mala decisión, ahora aquí vienen las consecuencias. Mucha gente no entiende que todo lo que hacemos mal y lastimamos a alguien, mucha gente le dice karma. Yo le digo justicia divina. A muchos se tarda, hay personas que son tan perversas que no pueden pasar 5, 10, 15, 20, 30 años y vienen pagando el daño que hicieron. A Leti Lugo no sé por qué no le pasa así. Leti Lugo comete un error y a la semana, créanme, que ya está pagando las consecuencias de ese error que cometió. ¿Por qué trabaja Dios así conmigo? No sé. Antes yo me enojaba, le gritaba a Dios, le decía que no era bueno conmigo, que no me quería, que esto, que lo otro, hasta que entendí todo lo contrario. Y cuando yo entendí todo lo contrario, mi vida empezó a sanar, mi corazón empezó a sanar. Inclusive hoy hablé con una persona que ya me conocía hace 1.5 años. Cuando esa persona me conoció, yo estaba todavía en el proceso de mi último divorcio y yo era una persona que nada más lloraba y yo era muy fastidiosa. Entonces ahora que esa persona me escuchó, me dijo, te oyes diferente, te oyes una persona más feliz, una persona sana, te oyes con una mentalidad más abierta, te oyes con muchos sueños. Y eso es lo que yo quiero reflejar hacia las personas. No soy maestra, no soy psicóloga, no soy terapeuta, no tengo una licenciatura. En sí, muy apenas terminé segundo de secundaria. Pero lo que yo he aprendido es que soy una persona que siempre está buscando, siempre está escudriñando, siempre está pendiente de escuchar ya sea a mis rabinos, inclusive de repente escucho a ciertos pastores. ¿Por qué? Porque hay veces que Dios dice, tenemos que alimentar nuestro corazón, pero solamente hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Por eso es muy importante aprender a leer la Biblia si es que quieres sanar. Ahora, de la Biblia tú puedes aprender y tú puedes crecer. Ya les dije de la historia de Abraham. Abraham tuvo que separarse de su familia. ¿Cuánta gente hoy en día no está aferrado a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos? ¿Por qué? Porque son de la familia, pero esos primos son tóxicos, malas influencias, padres que te rechazaron, que te manipulan para estarte sacando dinero, para que los estés cuidando, pero son estorbos en tu camino. Y mucha gente, no, pero es que mi familia y tengo que estar con ellos. Dios no dice que tienes que estar con ellos. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, pero no tienes que vivir con ellos. Acuérdate que muchas de las veces Dios prefiere retirarte de esas personas para que tú puedas crecer. La salvación, mucha gente no lo entiende, que es personal. Yo no te puedo salvar a ti, tú no me puedes salvar a mí, pero eso es un trabajo individual. Por eso uno tiene que querer ese cambio y dejar que Dios empiece a obrar, y Dios te va a mover. Si Dios te quiere mover de casa, Dios te quiere mover de ciudad, si Dios te quiere separar inclusive del marido o de la esposa que tengas, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque vienen los últimos tiempos. No te voy a decir que se va a acabar el mundo como mucha gente lo ha dicho, no, pero viene la nueva era, vienen cambios tremendos en este mundo, que la gente todavía, a pesar de que ya estamos viviendo en la era de la inteligencia artificial, ahorita cuántas personas, ya la mayoría son sustituidas por robots, por la inteligencia artificial. Vienen cambios que la gente no quiere entender. Por eso Dios dice en su palabra que su pueblo carecerá por falta de conocimiento.
Pero chicas, ahorita, y chicos, con todo respeto, ahorita los ignorantes son ignorantes por miedo, por salir, no quieren salir de la zona de confort, no quieren salir de las comodidades que tienen por el qué dirán, por miedo a trabajar, a enfrentarse sola a la vida, o por quedarse solos, por miedo a la soledad, o mucha gente por cubrir las apariencias, o muchas personas también, que esas son las más difíciles, que salgan de alguna relación cuando hay un narcisista, pero un narcisista de trastorno de personalidad, no un narcisista por machismo o prepotencia, no. Son dos cosas diferentes, nada más que hoy en día la gente, la palabra está muy de moda, el narcisista, y a todo mundo le dicen narcisista sin saber realmente lo que es una enfermedad de narcisista. Solamente las personas que hemos vivido con narcisistas podemos entender y saber que es un psicópata o una persona enferma de su mente y sufre trastornos de personalidad, y cómo esas personas son diablos, demonios encarnados en seres humanos que vienen a destruir. Pero las que podemos salir de ahí somos más que bendecidas, eso sí lo sé. A veces se tarda uno y hay unas que no pueden salir, hay algunas personas, hombres o mujeres, que de esa relación no pueden salir, y pues ahí es la falta de voluntad de la persona por no querer enfrentarse y buscar a Dios. Saben que la mayoría de las personas hoy en día, todas quieren ser millonarias, tener una libertad financiera, tener un buen cuerpo, tener lujos, bolsas de marca, ropa de marca, pero lo último que esas personas piensan, y sin juzgar a nadie, porque no quiero faltarle respeto a nadie, pero la última cosa que hacen es buscar a Dios. Cuando ustedes buscan a Dios y lo ponen enfrente de todos sus proyectos, de todas sus metas, de todo lo que hacen, Dios te ayuda a que llegues, pero que no nada más llegues, sino que te mantengas ahí. Ahorita mucha gente logra operarse, logra tener el marido que quiere, logra la posición social que quiere, la ropa que quiere, todo lo que quiere, pero lo último que se les olvidó es preguntarle a Dios, poner a Dios enfrente. ¿Y qué creen? Muchas personas logran sus propósitos, pero tarde que temprano viene el golpe. ¿Por qué? Porque se caen de esa nube, o sea, construyen un castillo arriba de la arena. No, chicas, vale más llorar lágrimas de sangre, vale más pasar dolor, vale más pasar carencias, vale más ser honesto lo máximo que se pueda, pero hacer nuestro castillo arriba de la roca. ¿Por qué? Porque de una roca ahí va a permanecer ese castillo. Arriba de la arena se va a derrumbar tarde que temprano. Pero una de las cosas que duele mucho, y nos duele mucho como ser humano, que le doy gracias a Dios que yo no pasé por ese proceso, es reconocer que estamos mal. Mucha gente a veces nos cegamos y no queremos reconocer, o nos duele reconocer que estamos equivocados. Por eso, hoy en día, ¿cuántos jóvenes no han sido dañados? ¿Cuántos jóvenes ahorita? Si ustedes ven las noticias, porque yo no las miro, nada más lo que escucho de vez en cuando en las plataformas, ¿cuántos hijos no les han quitado la vida a sus padres? ¿Cuántos hijos no han golpeado a sus padres? ¿Cuántos hijos no les han faltado el respeto a sus padres? ¿Cómo está ahorita el mundo? ¿Por qué? Porque nosotros como padres no queremos cambiar. La juventud hoy en día está tremenda, pero cuando decimos algo así, la gente se ofende, la gente no quiere que les digas nada, la gente se siente mal porque tú hablas y piensas que ya los estás crucificando, y eso no es así. Cuando uno habla es porque Dios dice que si nosotros no hablamos, lo harán las piedras. Entonces, Dios me sanó, Dios me rescató de todo el dolor que yo traía en mi corazón, pero no es para que yo viva la vida loca, no, es para que yo ahora pueda hablar y te pueda decir que Dios transforma, que Dios te puede sanar,
que Dios tiene diferentes planes para tu vida, pero tienes que accionar, tienes que hacer cambios, tienes que someterte a Dios, no al pastor, no al cura, no al líder de tu iglesia, no a tu familia, no a tu padre, no a tu madre, no a tus hermanos, no a tu tío, no a tu primo, no a nadie, es solamente a Dios. Cuando tú aprendes eso, cuando tú captas eso y cuando tú buscas a Dios atrás en tu cuarto con la puerta cerrada y tú tienes esa intimidad con Él, tu vida va a ser transformada. ¿Por qué tienes que estar cargando con enfermedades que no tienes necesidad de obtener? Dios te puede sanar. ¿Por qué no puedes perdonar? Tú sabes que la falta del perdón trae demasiadas enfermedades, miserias, estancamientos. ¿Por qué? Porque a lo mejor vienes cargando maldiciones generacionales y tú las estás pagando. Entonces, ¿por qué tienes que estar sufriendo cuando tú puedes cortarlas? También les he dado la historia del rey David. Esa es una de las historias que si la gente se pusiera a estudiar la historia del rey David, si alguien se la sabe ahí, dígamela, porque esa es una de mis historias favoritas, aparte de la de Abraham. ¿Qué hizo David? David siendo el escogido de Dios, con el corazón de Dios, su error por haber cometido adulterio y después que se manchó las manos por haber mandado matar al esposo de Betsabé. ¿Qué fue lo que pasó? Sus hijos, desde el primogénito y todos, pasó la espada. ¿Por qué? Por el error que cometió David de adulterio y de haberse ensuciado sus manos con sangre. Toda su generación, hasta la cuarta, ya en Salomón, cuando ella tuvo al hijo, a Salomón, que fue el rey de Jerusalén, separó, entre comillas, separó la maldición que Dios mandó al rey David por haber cometido adulterio. Todavía el rey Salomón, a pesar de que fue un hombre con mucha sabiduría, tenía todo, porque fue el más rico, cometió tantos errores que terminó muy mal. Todo por las consecuencias de su padre. Por eso yo les digo, chicas, cuando yo entendí eso, yo no puedo cambiarle el pensamiento al padre de mis hijos. No, yo tengo más de 30 años separada, pero me gustaría que él transformara su vida. ¿Por qué? Porque él, al transformar su vida, parar maldiciones generacionales, alcanza la bendición de mis 4 hijos. Aquí la única que lucha por romper esas maldiciones generacionales soy yo, como madre de mis hijos, y aparte porque como estoy sola, pues Dios me da esa autoridad, y todo lo que yo hago es para que mis hijos ya no paguen los errores que Leticia cometió, o que los papás de Leticia cometieron, o lo que los abuelitos de Leticia cometieron, los bisabuelitos, y por eso rompo maldiciones generacionales. Mucha gente no se mete en nada, vive en una vida cotidiana, el dormir, trabajar, comer, irse al baile o a la iglesia y luego otra vez comer, dormir, trabajar y comer y luego otra vez irse al baile, comer, dormir, trabajar viven en una rutina que piensan que Dios nada más nos hizo para eso, y Dios no nos hizo para eso, y mucha gente no lo quiere entender. Dios nos hizo a todos con un propósito. Ahora, mucha gente dice, no, es que yo tengo a Cristo, o yo tengo a Jesús, o yo voy a la iglesia y ya me voy a ir al cielo. Mucha gente, esa parte, yo no sé de dónde la sacan. Inclusive ahí hay un pastor que sale mucho en las plataformas, que él mismo, un cura y un pastor también, pero hay un cura también que dice, ¿dónde dice en la Biblia que vamos a morirnos y nos vamos a ir al cielo? Nadie se va a morir, se va a ir al cielo. Dios dice que sus hijos, no su creación, todos somos creación. Leti Lugo es una creación. Hijos, quién sabe quién llegará a alcanzar a tener ese papel de ser un hijo de Dios, pero solamente sus hijos, son aquellos que hacen su palabra, obedecen su mandamiento, son los que van a heredar la tierra nueva, pero la tierra va a ser esta tierra renovada, porque Dios la va a renovar, ya sea con, creo que es con puro fuego. Dios va a sacar va a separar el trigo de la cizaña, y solamente se van a quedar los escogidos de Dios, pero en esta tierra, no en el cielo.
Y mucha gente no cree en el infierno, pero la mayoría de la gente, para allá vamos. Estoy consciente. Por eso yo trato, a mí no me importa si a mí me toca irme, pues no, ¿qué puedo hacer? Yo estoy tratando por no irme y no tener un lamento todo el resto de mi eternidad. Por eso estoy tratando de cambiar. Pero nadie me dice que me vuelva a equivocar, porque inclusive los apóstoles en el Antiguo Testamento fallaron. Noé falló. Cuando le pegó a la roca, que Dios no le dijo que le pegara a la roca, pero él le pegó por coraje, falló y no entró a la tierra prometida. Abraham falló muchas veces, ellos fallaron. Ahora se imaginan que uno no falle. Por eso yo no digo ya me gané el cielo o me gané la tierra prometida o no. Yo no sé lo que Dios tenga para mí. Lo único que a mí me queda el consuelo en mi corazón es que estoy tratando lo mejor por cambiar, por darles a conocer de que hay una vida diferente, frente de nuestras narices, y que si nos damos esa oportunidad de ver las cosas que Dios tiene para nosotros, las vamos a poder ver, pero tenemos que querer verlas. Tenemos que abrir nuestro corazón y cambiar nuestra manera de pensar. Y ahí empieza tu despertar de conciencia y después viene el despertar espiritual y vas a entender muchas cosas que cuando lo hagas te vas a sentir rarita porque mucha gente te va a decir que ya te volviste loca, mucha gente se va a retirar de tu lado, pero créeme que mucha gente que está a tu lado no tiene que seguir en tu tren. Mucha gente se tiene que bajar aunque no te guste para que tú puedas avanzar, porque esa gente es una carga y tú no la puedes seguir llevando. Si en verdad quieres una vida diferente y quieres ser agradable a los ojos de Dios. Así es la vida, así es la vida. Dios no dijo que veníamos a ser felices. Al contrario, Dios dice que venimos a sufrir y a pasar tribulaciones a esta vida, pero que nos mantengamos seguros y confiados porque Dios ha vencido la maldad de este mundo. Pero tenemos que esperar el proceso, tenemos que esperar el cambio. ¿Qué les parecería a ustedes? ¿Cómo se sintieran ustedes si el día de mañana hay una guerra? Bueno, pues en sí ya la hay, porque en realidad, chicas, parece que no sé si lo puedo mencionar esto aquí, pero ya nos estamos destruyendo a unos a otros. Dios dice que ya nos estamos matando unos a otros y eso es literal. ¿Cuántos asesinatos, cuántas personas se han estado quitando la vida unos a otros? Padres contra hijos, hijos contra padres, vecinos contra vecinos, personas en la calle, pleitos. Aquí en mi casa hubo uno hace días que un señor de 62 años le tocaron el claxon o no sé qué pasó, sacó una y ahí quedó el otro por ver pitado. O sea que ahorita ya cada vez las cosas están peor. En México, los que somos de México, tristemente tenemos una tierra que es maravillosa. México es hermoso, pero ya tiene años que esa tierra está completamente maldecida. ¿Por qué? Porque los últimos presidentes han sacrificado todo el Estado de México a chamanes, a brujos, a cosa y media, menos a Dios. Y tristemente, ¿qué podemos hacer nosotros más que orar? Pero pues dice Dios que tampoco no te puedes meter a la guerra de Sansón sin ir armado. O sea, no te puedes ir a la guerra sin pistolas. Para irte a la guerra, primero métete con Dios, primero sana tú, porque si no te vas a ir junto con ellos. Entonces aquí lo único que yo trato, chicas, es de enseñarles un poquito, repito, de lo que a mí me ha ayudado para crecer, lo que a mí me ha ayudado para sanar, lo que a mí me ha ayudado a sanar no nada más físicamente, sino mentalmente, espiritualmente. Yo lo comparto con todo el amor del mundo y repito, no quiero juzgar a nadie. Cuando yo doy una clase, y se los vuelvo a repetir, es para mí también. Yo también sano, yo también crezco junto con ustedes y dejo que Dios vaya obrando. Créanme que yo cada vez que doy un tema, mi prioridad antes de darlo, yo
siempre le digo a Dios que me ponga en mi corazón qué es lo que voy a hablar. Como el día de hoy estaba lavando trastes y le estaba preguntando a Dios, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a decir ahora? ¿Qué tema voy a tocar? Esto, y mi corazón nació hacer esto. Simplemente tener una charla, especificar, pero no entrar en contiendas. Lo último que yo quiero es manipular a alguien, engañar a alguien. No, porque soy una persona que ha aprendido a temerle a Dios como ustedes no tienen idea. Y con Dios, la gente no ha entendido que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega y con el diablo menos. Entonces, una de las cosas que yo hago es simplemente sembrar una semillita. Y si es la voluntad de Dios y esa semilla germina para algo bueno, para que seas un mejor ser humano, para que abras tu conciencia y despiertes espiritualmente y puedas cambiar tu vida, es lo único. Es lo único. Y ya de ahí que tenga Dios misericordia tanto de ti como de mí. Y seguir adelante el poco tiempo que nos quede, porque ya ahorita es sorprendente cómo los días pasan tan rápido. Para cuando acuerdas, mira, ahorita ya estamos a 13 de febrero. O sea, los días están volando. La verdad, los días van muy rápido. Todos los cambios se están acelerando. Todo este proceso va en expansión, así que si nosotros no despertamos ahorita, nos vamos a enfrentar a muchos problemas. Y lo peor del caso, que dice Dios en su palabra que vamos a pagar justos por pecadores. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que te va a crucificar y vas a sufrir. Recuerden en la Biblia, si muchos leen la Biblia, cómo murieron todos los apóstoles de Jesucristo. Todos, en excepción, no hay uno. Todos sufrieron demasiado, murieron decapitados, crucificados de cabeza, heridos, maltratados. ¿Por qué? Porque seguían a Jesús. Entonces, por eso mucha gente no quiere seguir a Dios, no quiere seguir a Jesucristo, porque tienen miedo del sufrimiento que se va a vivir para aquellos que creen en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero pues, chicas, sabemos, tenemos que estar conscientes que para morir en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero pues, chicas, sabemos, tenemos que estar conscientes que para morir nacimos. Pero vale más morir con dignidad y saber que Dios puede tener misericordia de tu alma, a morir en la prepotencia, en el orgullo, en la vanidad, y saber que el diablo te las va a cobrar y bien cobradas. Porque en este mundo, chicas, aparte de que nos vamos pagando lo que hicimos, en el infierno también vamos a seguir ardiendo por una eternidad. Hay gente que dice que el infierno no existe. Mira la historia. Es más, ¿quién ha visto la serie de Lázaro y el rico? ¿Se acuerdan de esa serie? Cuando murió el rico, ¿dónde terminó? En el lago de fuego. No le gritaba a Lázaro que bajara y que le diera agua, aunque sea con un dedo. Es que eso lo habla Dios en su palabra. El infierno existe. El tormento existe. ¿Dónde quieres estar tú? Quieres un cambio, no que te quieras divorciar, pero tú quieres un cambio. Tú quieres sanar tu corazón. Tú quieres vivir una vida diferente. Date la oportunidad y no se lo digas a nadie. De hoy en adelante, una cosa que a mí me ha costado, la verdad se los confieso, aprender es a quedarme callada cuando quiero hacer un cambio. Me tengo que morder la lengua literal para que no se me salga, porque yo soy muy emotiva. Entonces, cuando yo voy a hacer un viaje, cuando yo quiero hacer algo, siempre se me sale y lo digo. ¿Y qué creen que pasa, chicas? No se me hace. Una de las cosas que los rabinos nos enseñan es quédate callada. De hoy en adelante, vas a comprar zapatos, no le digas a nadie. En vez, cómpratelos, estrénalos, y ya si alguien te pregunta, sí, dile son nuevos. Si te vas a comprar carros, si te vas a comprar casas, si vas a empezar tu propio negocio, si vas a empezar a trabajar de casa, tú empieza a trabajar en las redes sociales, en lo que tú quieras, pero no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque ahorita todo lo que hablamos, lo declaramos, hay mucha mala vibra a nuestro alrededor y a veces tenemos planes bonitos y no se nos dan. ¿Por qué?
porque la envidia, hay mucha envidia. Entonces, si te vas a comprar casa, no digas nada hasta que ya tengas las llaves de tu casa en la mano, y entonces sí, si quieres llevar a alguien a tu casa, llévalo, pero si no, no lo hagas, porque también ahorita no sabes ni qué persona va a entrar a tu casa con tanta malicia, o cada vez que invites a alguien, hazte ora para que esa persona cuando se vaya se lleve todo lo mal que a lo mejor pudo haber traído en ella. Así que aprendan a hacer todo en silencio, que eso Dios nos lo enseña muy bien. Por eso dice Dios, no oren en una esquina como los hipócritas para que todo el mundo los vea. Vayan y oren, cierren la puerta de su cuarto y solamente tú y él. Y cuando tú aprendes eso, créeme que es una de las cosas que funciona. Yo a veces por eso me tengo que morder la lengua, porque se me han truncado muchas cosas, muchos sueños, pero sigo de pie, sigo creyendo en Dios, sigo caminando por fe y no por vista. Así que duele aprender, duele llegar hasta este punto, pero se logra. Otra de las cosas, chicas, antes de irme y dejarlas ya descansar, agradecimiento, chicas. Aprendan a ser agradecidas con Dios en todo. Yo ahorita le agradezco a Dios si una persona está aquí conmigo, si 12 personas están conmigo, si 10 personas están conmigo, si una me dio un like, yo con eso le agradezco a Dios. Dios nos pide que seamos agradecidos siempre, en las buenas y en las malas, seamos agradecidos. Si te caíste, gloria a Dios. Si te levantaste, gloria a Dios. Si te corrieron del trabajo, bendito sea Dios. Algo nuevo, mucho más grande viene para ti. Si el marido te traicionó, gloria a Dios. Te quitó un estorbo para que tú puedas avanzar, crecer y vivas una vida mejor. Si tu mamá no te quiere, bendito sea Dios, pues mi mamá no me quiere, pero Dios me ama, me protege, es mi hacedor, es todo. Bendito Dios. Cuando yo aprendí a que tenía que agradecer en lo bueno y en lo malo, la gratitud te transforma tu vida. No es fácil, obvio. Si me abusaron, le doy gloria y honra a Dios. Pues sí, si me dieron un golpe, me sé defender ahora, pero también le agradezco a Dios. ¿Por qué? Porque creo que hizo de mí un corazón noble. Creo que soy una persona que soy feliz ahora por decisión propia. A pesar de que a veces dice mi hija, mamá, pero no sales, ¿cómo? Soy feliz. Soy feliz haciendo esto ahora, estando aquí, y soy feliz con la vida que tengo y con mis sueños y con mis metas y con lo que estoy creando. Créemelo, y paso pruebas como ustedes no se imaginan, pero tampoco no me voy a sentar a llorar y a vivir de mi pasado, porque el pasado ya quedó atrás y nada podemos traer cargando del pasado. Inclusive lo que yo dije hace 15 minutos aquí, o hace un minuto, o hace un segundo, lo puedo cambiar porque ya se dijo. Entonces ya lo que pasó, pasó, chicas. Aprendan a dejar el pasado atrás, de hoy en adelante, a ser agradecidas con Dios por todo. En la mañana que te levantes, abre tus ojos y lo primerito, métete en tu cabeza que lo primerito que debes de hacer en la mañana es decirle a Dios, gracias Señor, porque regresaste mi alma al cuerpo y pude despertar, y esto quiere decir que es una oportunidad más para crecer como ser humano, para hacer las cosas que tienes en mi vida y cambiar y transformar mi descendencia. Así que aprende a ser agradecida con Dios. No importa la circunstancia, créemelo, no importa la circunstancia, eso te va a cambiar. Y gracias por sus corazoncitos y las que estuvieron escuchándome, gracias de corazón. Nos vemos.